Saludos. Después de hacer un análisis exhaustivo de las cosas que he dicho, tanto de forma oral como escrita, y después de hacer un análisis de las cosas que he vivido, de mi vida toda, he notado que falta como un toque final para darle sentido a lo que yo he sido hasta aquí, para darle un sentido definitivo. Y ese toque yo creo que está en lo que yo puedo entregarle a los demás. En eso estoy trabajando desde que salí de prisión. Vamos a ver. Hay algunas cosas que yo considero que me faltan por decir o que debo aclarar. Vamos a empezar por el escrito que hice llamado Mente, Religión y Humanidad. Quiero aclarar algunas cosas que después de leerlo y releerlo, vi que todo estaba vigente completamente, o yo diría que aún más arraigada a la realidad cubana, las cosas que yo decía en ese escrito. Pero hay dos cosas que yo quiero revisar. Primero es que durante ese escrito yo tuve cierta fe en una mejora a través de los vínculos entre los dirigentes y los dirigentes del Estado y el pueblo. Recuerden que ya en el 2007 ya Fidel había terminado y Raúl con aquel famoso discurso de que habíamos enseñado a sembrar café a Vietnam y que ahora estábamos tomando chícharos. Y ya ahora en el 2023 no tenemos chícharos ni para las palomas, ni para las personas, ni para el café, ni para el potaje. Es decir que ese vínculo, esa esperanza de que con Raúl se hiciera algo, se acabó. La esperanza de que después otra persona hiciera algo con el presidente que dio la orden de combate entre cubanos, esa esperanza se acabó. Y entonces ando por otros lares. Quiero aclarar algo acerca del Che que dije en ese libro. Yo admiraba mucho al Che, tenía una imagen del Che, tenía una concepción del Che y yo creo que la he cambiado un poco porque estudié al Che y por primera vez lo vi como víctima. Una de las cosas que leí en prisión fue Pasaje de la Guerra Revolucionaria y me di cuenta que ese instinto que tenía el Che de arreglar el mundo a base de tiros fue alimentado por Fidel en este caso, que consideraba que el mundo había que arreglarlo mandando a la gente a que se cayeran a tiro. Y vi al Che como una persona que tuvo unas cualidades admirables. No quería morirme sin decir eso del Che. Admiré las cualidades, esa educación de la voluntad de él lo admiro, su coraje lo admiro, la perseverancia la admiro y hasta donde yo sé, su capacidad de ser desposeído, de no tener ese egoísmo material que ha contaminado a todos los demás dirigentes que quedaron a los altas esferas. En cuanto a algo que yo hubiese mencionado mejor en ese libro y creo que faltó, es los vínculos con Estados Unidos, que ahora resulta ser que se incrementaron, tienen una tendencia a infinito, porque ya la mitad del pueblo de Cuba o está en Estados Unidos o tiene un familiar en Estados Unidos, no, la mitad no, casi todo el pueblo de Cuba. Y entonces hay que pensar con más seriedad en las relaciones que debemos tener con Estados Unidos. Que en el libro las intenté escribirla y después me arrepentí y ahora me arrepiento de haberme arrepentido. Debí haber tratado ese porque me las imaginaba, como está ahora la situación, yo me lo imaginaba. Y es decir, la emigración y la mitad del pueblo de Cuba ya. Quiero agregar otra cosa que es importante para mí, y es que cuando a raíz de los sucesos del 11 de julio estaba en el técnico de Alamar, surgió una idea entre los presos allí de un proyecto de hacerle una carta a Gerardo Hernández Nordelo, y después en la barraca eso tomó más cuerpo y designaron de que si a mí me daban, porque estaban soltando algunos del 11 de julio, que si me soltaran que yo fuera a la dirección de los CDR
y pidieron entrevista con Gerardo porque era un hombre que tenía sentido de lo que es estar tras las rejas. Y bueno, para allá fui, presenté allí, dejé allí una solicitud de entrevista y hasta el sol de hoy no me llamó. No sé si se la dieron o no se la dieron, ya eso no es un problema mío. En cuanto al deseo de hablar con Gerardo, la fe que pudiera tener en una conversación con Gerardo, de verdad que no era mía. En lo que sí estaba muy interesado era en defender a esos muchachos, y como que ellos me lo pidieron, lo hice y eso se ignoró. Vamos a otra parte que yo quiero aclarar. Durante mis caminatas, las directas, en el propio libro Mente, Religión, Humanidad, en todas las cosas que he hecho, siempre hay una marcada intención de la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de manifestación. Yo creo que de ahí tiene que salir la solución del país, de las reuniones, de la expresión de todos. Pero expresarnos, reunirnos y manifestarnos, ¿y después qué? ¿Después qué? Construir el país. Porque ahora me ha dado por pensar últimamente que aquí no hay que tumbar nada. Aquí lo que hay es que levantarlo todo. Aquí se cayó hasta el gobierno, aquí no hay gobierno. El gobierno se cayó también. No tenemos presidente, no tenemos una economía en función del pueblo, no tenemos... Los cineastas no están en función del pueblo, ahí están pugilateando a ver cómo pueden hacer un cine libre. Es decir, que aquí no hay que tumbar nada, aquí lo que hay es que levantarlo todo. Entonces voy a luchar por eso, por la libertad de expresarnos, de reunirnos, de manifestarnos, para después ponernos a trabajar en lo que yo pueda aportar, en lo que yo pueda decir, que quizás sea bien poco. Yo lo que quiero es entregar mis esfuerzos para que eso se haga viable. Y en eso estoy trabajando y eso no se logra en unos minutos. Y no lo logra nadie solo. Yo estoy trabajando en base a eso, tratar de unir personas. Estoy trabajando en base a unir las personas que mejor pueden concebir este país, pero para hacer cosas ya de inmediato. Cuesta Morúa me decía de que había que pensar a corto, mediano y largo plazo. Yo estoy en corto, lo mío es luz corta, yo no tengo luz larga. Eso hay personas que ya podrán decir qué constitución hacer, qué país construir, cómo será la economía, las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con el resto del mundo. Lo mío es cómo vamos a hacer para empezarnos a reunir, porque no nos dejan y tenemos que reunirnos. No nos dejan manifestarnos y tenemos que manifestarnos. En eso estoy metido. Yo quiero agregar también dentro de las cosas que no quiero que se me queden sin decir por si me pasa algo por ahí. Yo quiero dar lectura a unos aspectos que yo consideré que se deben agregar a mi expediente que existía en Villa Marista. Esto es del 2020, es decir, antes de los sucesos del 11 de julio. Voy a leerlo porque las personas me critican mucho, con dictadura no se habla, etcétera, etcétera. Yo quiero decir las cosas, mencionar las cosas que yo hablo con dictadura aquí por arribita. Por ejemplo, yo digo dentro de los aspectos de eso que quería agregar ahí, voy a leer solamente una parte de lo que entregué allí en el 2020. Si el proceso revolucionario cubano es mantener el poder absoluto en manos de un único partido, demostradamente ineficiente, y de una élite envejecida y torpe, entonces quiero desestabilizar al Estado. Es porque se me acusaba de que mis actitudes desestabilizar el Estado. Y yo, bueno, sí, pero déjame aclarar por qué quiero desestabilizar. Si el proceso revolucionario cubano es mantener a los trabajadores y trabajadoras privadas del derecho de protesta o queja, más allá de los sindicatos y organizaciones que te dan la espalda, entonces quiero desestabilizar al Estado. Si el proceso revolucionario cubano es un mecanismo de exclusión de los hijos del pueblo que piensan diferente y no se pronuncian para reconocer la responsabilidad que tiene el Estado en la emigración creciente y desesperada de nuestros jóvenes y cubanos en general, entonces quiero desestabilizar el Estado. Fíjense, la emigración lo que ha hecho es crecer vertiginosamente. Si el proceso revolucionario cubano es tratar de formar de forma irrespetuosa a los cubanos que desde dentro o fuera critican al comunismo que ha llevado el país a las ruinas, entonces quiero desestabilizar el Estado. Tantos son los aspectos que pudiera agregar
que es preferible resumirlos así. Si esta es la vida que tenemos que seguir viviendo los cubanos, para que una élite de dudoso prestigio y holgada economía intente una vez más remendar un comunismo roto, entonces soy capaz de morir por desestabilizar el Estado. Fíjense cuáles son las cosas que yo converso con la dictadura, como dice, o que yo converso con los oficiales del Ministerio del Interior cuando intercambiamos. Eso es lo que yo hago. El otro aspecto que quiero agregar, ojo con esto, porque esto puede ser como un carril que va a conducir a otras formas, o que ya de hecho conducieron a otra forma de mi comportamiento y de mis actitudes y de mi pensamiento. El 12 de diciembre escribí una carta al presidente del país, solicitando que tomara una actitud, que diera una respuesta, que se proyectara sobre qué se iba a hacer con esos muchachos que estaban presos ahí por gusto. Yo voy a leer solamente un aspecto de la carta, para que sigan teniendo en cuenta cuáles son las cosas que yo converso, las cosas que yo digo, cuando intento intercambiar con los seres humanos que están dirigiendo este país. Una de las cosas que le aclaré, ya esto es al final de la carta, dice: no sé si el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia habrán terminado conmigo. Yo terminé con ellos. Mi obediencia ante el abuso de poder y la impunidad con que han obrado en mi caso ya terminó. Los que me conocen saben cómo yo salí de prisión y por qué puedo estar haciendo este video aquí ahora. Porque entre morir con decoro o de forma obediente como una rata dentro de las prisiones, preferí morir con decoro. Señor presidente, para mí se acabaron las citaciones, las advertencias y las rejas. Solo queda frente a frente su capacidad de matar y mi capacidad de morir con decoro. Solo quedan frente a frente patria o muerte y patria y vida. Este es el nivel en que me corresponde estar, actuar, vivir y morir si es preciso. Esas son las cosas que yo le dejé en la carta allí al presidente. Gerardo me ignoró, el presidente me ignoró, y entonces después que yo quemé los teléfonos, como se dice, y no los cogieron, fui el día 13 de marzo del 2023 y cuando fui allí me dijeron: no, el caso suyo lo enviamos para el Ministerio del Interior. Voy en mayo, el 7 de mayo, o iba a ir y se producen las famosas llamadas de Luisito. Dije que no quería ir solo, entonces se producen las famosas llamadas del oficial Luisito, que le dieron la vuelta al mundo. Después, el 21 de agosto, fui a atención a la población del Minin, a ver si había alguna respuesta, porque me llamaba la atención que pudieran ellos decirme. Aclaro que antes, en los primeros días de agosto, durante aquel ayuno que yo hice, un ayuno de meditación y que a su vez era una protesta por las cosas que la intimidación, el chacalismo con que habían tratado al doctor Fernando por sentarse conmigo en el muro del malecón. Bueno, pues entonces en esos días el oficial que vino aquí preocupado por mi salud y demás se llevó una foto de los comprobanticos que me habían dado tanto en el Consejo de Estado para el ministerio, que en el papel que me dan para el ministerio, número de expediente, código, es decir, que estoy bien expedientado por allá. Entonces, yo quiero aclarar que estas son las cosas que yo intercambio, estas son las cosas que yo hago cuando he chocado con la dirección del país. Y le voy a decir ahora algo con absoluta sinceridad. En ningún momento tuve esperanza ni de que me atendieran, ni que me dieran una respuesta adecuada, y mucho menos que se preocuparan por el contenido de las cosas que yo quería expresar. Pero yo lo estaba haciendo con un marcado propósito: haber intentado. Y entonces aquí yo he logrado demostrar, con la llamada de Luisito demostré poetas en el mundo. Una de las formas que ellos tienen de intimidación, te desencantan, te desembullan, y ahora con esto demostré otra técnica de ellos, que es ignorarte. Gerardo me ignora, en el CDR, si te pones un poco eso no te hacen caso, en el Consejo de Estado no te hacen caso. Esa es una técnica, cuando no pueden doblegarte por una vía, cuando no logran asustarte,
cuando no logran embullarte, cuando no logran comprarte, entonces te ignoran, ya la técnica de ignorar. Entonces, yo creo que eso me da derecho a hacer las cosas que yo pienso hacer, a seguir haciendo las cosas que yo quiero seguir haciendo. Solo no quiero hacer absolutamente nada más. Si yo fuera a volver a caminar del Caballero de París al Quijote o a participar en otra caminata de ese tipo, quiero ser uno más dentro de una multitud. Así sí, quizás por eso luche, quizás por eso convoque al análisis, convoque a la posibilidad de que este pueblo se manifieste, convoque al análisis de que este pueblo se exprese, convoco al análisis de la posibilidad de reunirnos y determinar cómo se puede participar o cómo pueden participar las personas de mejor forma en la vida de este país. Todas las personas, los comunistas y los no comunistas. En esto sigo, en esto estoy. Hasta aquí, hasta este minuto en que estoy hablando ahora, el enfoque ha sido de cierto enfrentamiento. Ahora no, ya estoy o voy a cambiar el estilo para un estilo de análisis. Van a salir una sucesión de videos, uno detrás del otro, 2 o 3 de mi persona, de mi criterio, y después de otras personas que estoy tratando de sumar, de unir para acometer acciones de análisis y hechos concretos. Quisiera llegar a un programa, no a un programa de comunicación o de información, a un programa de acción que se llame Obrando Claro. No sería hablando claro, no sería obrando claro. En eso estoy, porque si siguen todas las cosas que yo he dicho y las tiran contra la realidad, siempre hablo de lo que hice, hablo de mi caminata, hablo de la posibilidad de otra caminata, hablo de las visitas a los familiares de los presos. Y entonces ahora estoy en eso, obrando claro. Hice un audio de 30 minutos, audio fuerte, y fui a entregarlo a las oficinas de atención a la población allá al ministerio. Entonces me tomaron los teléfonos. No, ya tenemos los teléfonos suyos, nosotros los llamamos, lo van a contactar para pedirle los audios, lo van a llamar, van a atenderlo. Bueno, ya saben las cosas. Cuando yo llegue allí, cuando yo esté allí, ya sabrán qué es lo que digo, qué es lo que defiendo, y se dará a conocer a su debido tiempo. Así es como andan las cosas, así es como ando yo, y esperen de mí lo poco que pueda dar. Muchas gracias.